Bienvenidos a nuestro programa Más allá del deporte. Mi nombre es Romina Ávila y los acompañaré en el episodio número 1 de nuestro podcast, titulado El desenlace de la muralla colombiana. ¿Qué sucede cuando el narcotráfico traspasa los límites de la adicción? Mamá, al tío Andrés lo van a matar. Fue la desesperada frase que pronunció Felipe Ángel Escobar, de 10 años, el 22 de junio de 1994, tras una jugada que la televisión ha repetido miles de veces desde entonces. Le gritaban, "Gracias por el autogol". Este caso es evidencia de que el fútbol es mucho más que un deporte, pero para entrar en contexto, la historia se debe contar desde el final. Un final doloroso que todos hubiésemos deseado que nunca ocurra. Andrés Escobar Saldarriaga, quien tuvo la personalidad y el coraje de regresar a su país y dar la cara tras el fracaso de la selección colombiana en el Mundial del 94, marcó un autogol, el cual le ocasionó su asesinato el 2 de julio del mismo año. Su muerte terminó con una carrera gloriosa y un futuro prometedor, pues estaba en vista de varios equipos europeos, y a sus 27 años figuraba como una promesa del fútbol. Aquel fatídico día, Andrés Escobar se encontraba con sus familiares y amigos en el restaurante El Indio de Medellín. Durante su estadía, el futbolista fue víctima de burlas e insultos de la afición por su error ante Estados Unidos en el Mundial, según versiones de medios de comunicación como El País y El Universo. Los narcotraficantes David y Santiago Galón Henao estaban en una mesa cerca de Escobar y se sumaron a insultar al futbolista e incluso continuaron fuera del restaurante. Se encontraron con el jugador en el estacionamiento y la tensión siguió creciendo. Durante la pelea, Humberto Muñoz Castro se le acercó sin decir palabra y le disparó 6 veces en la cabeza, acabando con su vida. Ataca la selección de los Estados Unidos. Andrés Escobar fue cobardemente asesinado en Medellín. Colombia se llena de vergüenza. A raíz de su asesinato han surgido varias hipótesis que probablemente nos darían una respuesta concreta a su muerte, pero con cada palabra surgía una nueva pregunta. Desde un lío de faldas, apuestas o el odio por el autogol, es lo que se trata de develar en esta investigación. Acompáñenos a recabar más sobre este tema. Hay varias versiones. Una dice que alguien lo increpó, haciéndole el reclamo por el autogol que cometió contra Estados Unidos. Otros dicen que no fue que lo increpó, sino que un apostador había perdido mucho dinero. Claramente el apostador estaba relacionado con el narcotráfico y la fácil que encontró fue asesinarlo. Esa es la historia, la noticia como tal. Han habido varias versiones donde dicen que fue por un tema de faldas, fue por un lío de faldas, fue por un amorío con la esposa de un narcotraficante, pero nada de eso se ha podido confirmar nunca. Entonces la historia con la que nos quedamos es con la que fue muerto por temas de narcotráfico y de apuestas. Jairo, que será su nombre protegido, es un fiel testigo, pues era un amigo cercano de Andrés. Nos habla de cómo el balón en ocasiones se ve manchado de sangre, pero sobre todo, cómo se relacionaba realmente el narcotráfico con el deporte. Lo que pasa es que en la época en la que pasó lo de Andrés Escobar estaba terminando la época del narcotráfico en Colombia. O bueno, estaba en su auge también, pero la historia dice que hubo varios narcotraficantes que fueron dueños de equipos, como dicen que del Atlético Nacional, que eso nunca se pudo demostrar, del América, que los dueños eran los Rodríguez Orejuela, Millonarios, que el dueño era Gacha, si no estoy mal, y eran personas ligadas al narcotráfico que eran los dueños de los equipos. Hay un montón de historias, de mitos, donde dicen que ellos jugaban fútbol, que ellos jugaban partidos en cárceles, que ellos hacían de todo, pero en esa época sí se financiaba. Hoy no tanto, hoy no se ve tanto eso, o por lo menos no es tan conocido como en ese momento. Si lo hacen es más tras bambalinas y de pronto bajo otro tipo de figuras, pero en ese momento sí era el boom y el auge y totalmente conocido por todos.
A ver, este caso de Andrés Escobar fue un caso muy traumático, no solo en Colombia, sino en general en América Latina y en el mundo, porque se produjo justamente en el contexto del Mundial de los Estados Unidos. Ahí Andrés Escobar tuvo una jugada desafortunada en el partido que tuvo y Colombia tuvo que retirarse. En esa época Colombia estaba muy presente en el narcotráfico en el fútbol. Habían equipos, incluso por ejemplo el América, que entró en la lista Clinton, que es una lista que establece los Estados Unidos para que ninguna de sus empresas o empresas que tengan algún vínculo económico con los Estados Unidos puedan tener relaciones comerciales con esta que lava recursos económicos, como el caso del América. Y ahí estuvo presente dos carteles importantes. El uno, el cartel de Medellín, básicamente apoyando los equipos de Medellín, y el caso del cartel de Cali, que apoyaba precisamente al América de Cali. Fernando Carrión, profesor e investigador de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales y además reconocido como una de las 50 personalidades más influyentes de Iberoamérica, nos ayuda a entender cómo es que el deporte se ve envuelto directamente con el narcotráfico. Pone en contexto cómo ambas ramas pueden relacionarse y por qué. Esto tiene una presencia principalmente, yo diría, con la cocaína. Y la necesidad de lavar esos recursos económicos. Ahora, ¿por qué en el fútbol? Porque el fútbol tiene una rotación económica muy acelerada y porque el fútbol prácticamente no tiene ningún tipo de control. Entonces no hay transparencia en el fútbol. Eso le hace muy atractivo. Y en tercer lugar, porque el fútbol es de las expresiones sociales más cautivadoras de la sociedad. Por eso es lo que se vincula mucho a la política, a la economía, a la cultura, etc. Y en este caso, obviamente, el narcotráfico. Pero, ¿el narcotráfico en Ecuador podría tener una influencia igual o mayor a la de Colombia en los 90? ¿Por qué digo que no? Porque nuestros grupos organizados locales no tienen el peso de lo que tenían, por ejemplo, estos dos casos que señalaba, el cartel de Medellín y el cartel de Cali. Que incluso yo diría, hoy día no hay ningún cartel que tenga un peso tan grande. ¿Y por qué? Porque hoy día los carteles internacionales son una especie de holdings, que lo que hacen es incorporar a otras organizaciones para que cumplan determinadas funciones. Entonces, por ejemplo, un holding es el caso del cartel de Sinaloa o la 'Ndrangheta de Italia. Entonces, ahí lo que incorporan es a los grupos locales para que ayuden en la producción de la cocaína, para que vendan esa droga en los mercados internos. Entonces eso no genera los ingresos que tenía, por ejemplo, Pablo Escobar. Hoy día una persona vinculada a uno de estos carteles no va a tener nunca los recursos económicos que tuvo Pablo Escobar en su época. Asimismo, tenemos la otra cara de la moneda, donde el narcotráfico no ha podido adueñarse de los equipos de fútbol. México es un buen ejemplo, y para esto tenemos a Emanuel Fernández, periodista deportivo mexicano, quien nos da un vistazo más profundo de cómo se desarrollan los equipos deportivos en su país. El tráfico de la droga en el deporte, pues digamos, podemos decir que afortunadamente no. ¿Por qué no? Porque los equipos de fútbol de aquí de México, pues son equipos de empresarios muy prominentes y que han sido dueños de ese equipo desde su creación. O sea, no es como que existiera un nuevo equipo patrocinado por el narco, que el narco quiere influir dentro del deporte, porque es un negocio pues muy marcado de empresarios. Te doy un ejemplo. En el caso de los equipos más populares aquí de México, que es el Club América, el dueño es la televisora más grande del país, que es Televisa. En el caso, por ejemplo, del club Los Rayados de Monterrey, son los dos dueños, pues son los dueños del prácticamente el estado de Nuevo León, que son también empresarios. Todos los clubes deportivos, sus dueños son empresarios prominentes, pues que no tienen problemas por el dinero. Entonces, gracias a esto, pues es que el narcotráfico no ha influido en los equipos o en los partidos o en el deporte. En fin, después de escuchar esta historia, es adecuado darnos un tiempo para reflexionar sobre aquel tema, pues a pesar de que el narcotráfico controla a una gran cantidad de países,
Es necesario empatizar con este caso, ya que aquel fatídico día el mundo entendió que el deporte no es solo una pasión. Andrés Escobar era un ídolo, era un líder completo, tanto que le decían el caballero del fútbol. Era una persona íntegra tanto adentro como fuera de la cancha. Como les comentaba ahorita, durante mucho tiempo el número con el que jugaba él, que era el número 2, lo sacaron tanto del Atlético Nacional como de la Selección Colombia en honor a él, porque realmente era una persona muy querida que le dio muchos valores al fútbol. Era eso, era un líder, era una persona muy querida, era una persona muy idolatrada allá en Medellín, pero desafortunadamente pasó lo que pasó. Gracias por acompañarnos en nuestro programa Más allá del deporte. Queremos agradecer a los invitados de este podcast: Jairo, nombre protegido, Fernando Carrión y Emanuel Fernández.